Bienvenidos nuevamente, chicos. Nos da mucho gusto seguir con la quinta conferencia de nuestro 15º Foro de Mercadotecnia Internacional, Renovación, Retos y Alternativas para la Nueva Realidad. En esta ocasión, para este quinto evento, contamos con la presencia de la maestra Sacil Chagoya Lizama. Ella es orgullosamente una mujer oaxaqueña, consultora institucional y corporativa, docente, emprendedora e investigadora del diseño organizacional. Sacil cuenta con una licenciatura en comunicación por la Universidad Mesoamericana del Campus Oaxaca y tiene estudios finalizados de la maestría en comunicación por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Es maestra en educación con especialización en formación docente por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y actualmente es doctorante en innovación educativa por el Centro Especializado de Estudios Superiores del Noreste. En el ámbito profesional, hoy día es directora de Human to Home Consulting México. Participa como consultora senior en áreas de liderazgo, comunicación estratégica, planificación estratégica y procesos organizacionales. Ha sido consejera líder de la red de asesores de Small Business Development Center con sede en México y es miembro del Instituto Nacional de Administración Pública de México. Colabora en México como profesora de posgrado en la Universidad Anáhuac, la Universidad Mesoamericana y la Universidad Vasconcelos en Oaxaca, así como en la Universidad La Salle, Campus Cancún y Oaxaca. Y también asiste en Lima, Perú, en la ESAN Graduate School of Business. Es certificada, un facilitador certificada de Lego Serious Play con la metodología Valde Global Federation of Master Trainers en vínculo de Canadá, México. Es coach ejecutiva por The International School of Coaching en Europa, capacitadora registrada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República Mexicana, consejera líder de Small Business Development Center en México, certificada en los estándares de competencia S0217, que es sobre la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, y la competencia S0049 sobre diseño de cursos de capacitación presenciales, instrumentos de evaluación y material didáctico, ambos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER de México. Sacil, bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos da mucho gusto contar con tu presencia y pues te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias, René, por la invitación. Muchas gracias también a Bernardo, a la maestra Xochitl, a Juan Manuel, a quienes asisten esta tarde la presentación. Y bueno, qué gusto de verdad tener esta oportunidad de coincidir con las y los estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis. Voy a poner mi presentación y voy a charlar un poco con ustedes sobre las claves del emprendimiento en tiempos actuales. Me parece que el emprendimiento hoy por hoy es un tema que debe de estar en la agenda económica, macroeconómica ya, porque las cifras de la economía crecieron muchísimo a partir del emprendimiento. En 2020 y 2021 van en ascenso. Bueno, tenemos este antecedente. En 2020, ¿qué sucedió con la llegada del coronavirus? Que entramos en una suerte de parálisis económica. Estos son datos del BID. Y bueno, 2020 fue el año de la supervivencia, ¿verdad? De las y los emprendedores mexicanos. Es decir, no únicamente vimos un fenómeno de estancamiento corporativo y empresarial, sino que vimos un fenómeno de emprendimientos crecientes. Empezaron a surgir más y más negocios, pequeños negocios, y la economía sobrevivió gracias a los emprendimientos nuevos durante 2020 y ahora en lo que va del año que les decía va creciendo. Fíjense que este dato es muy impactante. La economía se devaluó un 9% durante 2020 a partir de la pandemia. Y esto se debe a que muchas de las grandes empresas tuvieron pues crisis económica. Yo creo que no hay ni una gran empresa ni MIPYMES que no hayan sido tocadas por la pandemia. Entonces, en este sentido y en este contexto de devaluación económica global, pues por supuesto
en México nos vimos trastocados. El comercio formal sufrió muchísimo, muchas empresas estresadas en sus estructuras, es decir, los llamados, mal llamados, ¿verdad?, recortes de personal, que no son otra cosa más que el resultado del sufrimiento organizacional, cuando ya no se puede con las nóminas o cuando se tienen que hacer ajustes estructurales. Entonces, todo esto lo pasamos y tristemente vamos a seguirlo pasando durante 2021. Pero ¿qué creen, chicas, chicos? Que en México somos expertos en sobrevivir. ¿Ustedes creen que somos expertos en sobrevivir? ¿Sí? Bueno, esta imagen a mí me dice mucho, me dice 1000 palabras, ¿sí? Esta fue una de las escenas comunes en la Ciudad de México. En algunos estados de la República también veíamos esto, la industria restaurantera, que fue una de las más afectadas por la pandemia, y que de repente en las cafeterías, los barcitos, ¿no?, sacaban ahí sus mesas con sus banquitos, empezaron a utilizar estrategias como los códigos QR para el menú, en fin, todas las cosas que ahora se van normalizando, en un momento eran una evidencia de la crisis. ¿Por qué puse signos de interrogación? ¿Somos expertos en sobrevivir? Porque el emprendimiento y también cuando tenemos una MIPYME, no se trata únicamente de la supervivencia, sino de la persistencia y de la permanencia. Y para lograrlo, pues la emprendedora, el emprendedor se tienen que hacer de diversas herramientas, ¿verdad? Tenemos que rodearnos de conocimiento para no únicamente sobrevivir, sino mejor vivir. Rafael Alberto Pérez, que fue uno de los grandes teóricos de la nueva teoría estratégica, decía, no se trata de sobrevivir, se trata de mejor vivir. Entonces, si vas a sobrevivir, este era uno de los planteamientos que nos hacíamos en los grupos colegiados de Small Business Development Center, del SBDC, cuando conversábamos sobre si valía la pena el estrés de una emprendedora o emprendedor o de un pequeño o microempresario cuando se sometían a un estrés terrible por el afán de que sobreviva, perdón, la empresa. Entonces llegábamos a conclusiones de que si no aporta al mejor vivir, incluso es mejor no sobrevivir. Vamos a reflexionar en ello. Hay una disculpa. Bueno, para emprender se necesita primero mucha voluntad y que quien emprenda tenga algunas características puntuales. En el Small Business Development Center llegamos a estas conclusiones. ¿Quiénes tienen la capacidad de ser emprendedoras y emprendedores? Bueno, pues las personas que tienen posibilidades de innovar, de recrear, de atreverse, ¿sí?, que saben descubrir e identificar oportunidades de negocios en concreto, es decir, podemos definir como emprendedora y emprendedor aquella persona que de repente vende productos por catálogo, pero esa no es una actividad innovadora. La innovación tiene más que ver con la investigación del contexto. Y recordemos, más adelantito les voy a hablar de nuestro contexto BUCA, que por sus siglas en inglés estamos viviendo en contextos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Entonces, en estos entornos VUCA o BUCA, pues necesitamos innovar, ¿verdad? Estas frases tan trilladas, que no lo son porque son muy pertinentes en nuestros tiempos, que es think outside the box. Pero cuando la caja o pensar afuera de la caja implica riesgos, pues no nos atrevemos mucho a pensar fuera de ella, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es precisamente salir de la caja
innovar, crear, identificar oportunidades y, por supuesto, conseguir los recursos necesarios para iniciar nuestro emprendimiento y saber administrarlos. Una de las características de las y los emprendedores exitosos es que tienen la capacidad de generar ingresos, generan bienes y servicios, son creativos, son muy disciplinados, metódicos, éticos, se basan en la responsabilidad y actúan de manera efectiva. Estas son conclusiones de una mesa de trabajo del SBDC, en donde hablábamos de los insights de las y los emprendedores. Fíjense, pareciera que estamos hablando de algo que ya se ha dicho muchas veces, pero es más que nunca necesario en nuestros tiempos y nuestros entornos complejos, volátiles, inciertos y ambiguos. Para emprender hay que poner énfasis en la innovación. Evolucionamos porque innovamos, y en el ámbito macroeconómico está comprobado que la innovación es la solución a la crisis. Y la innovación en todos los aspectos, no únicamente en el aspecto del emprendimiento. Estamos teniendo evoluciones y avances tecnológicos impresionantes, ¿no? El desarrollo de una vacuna contra un virus desconocido en un año. Para ello tuvo que hacerse un ejercicio impresionante de innovación, de uso de las tecnologías, de creatividad, de voluntad, de deseo, ¿sí?, de lograrlo. Y todo esto también es una característica del emprendimiento. Hay que poner énfasis en innovar. Confundimos innovar con descubrir lo que no se ha hecho. ¿Y qué creen, chicas, chicos? Pues en el emprendimiento y en los negocios muy pocas cosas no se han hecho. Entonces tenemos que poner énfasis en si ya existe un modelo de negocios o ya existe un negocio exitoso o que fue exitoso antes de la pandemia, ¿cómo vamos a innovar ese procedimiento para que nosotros podamos obtener ganancias? ¿En qué vamos a invertir? ¿Cómo vamos a redituar nuestras ganancias? ¿Cómo vamos a repartir utilidades? Bueno, entonces requerimos también de la creatividad y de la iniciativa, ¿verdad? Pero en la iniciativa, en mantener la iniciativa, en continuar con el énfasis en innovar, no desistir, pues ahí está la solidez de la cultura innovadora y del emprendimiento exitoso. Volvemos un poquito a las características de las personas en la innovación, es decir, ¿de qué palancas me puedo tomar, qué empuje puedo darle a una mentalidad innovadora? Para innovar, que es diferente de crear, ¿sí? Para innovar y darle una nueva forma a algo que ya estaba hecho y descubierto, y llevar un modelo de negocios en el emprendimiento a que sea un modelo exitoso porque lo he reinventado, entonces yo debo apoyarme, miren, de la educación formal, como la están haciendo ustedes en la licenciatura en Mercadotecnia, de la educación autodidacta, tengo que buscar qué hay, investigar, autoevaluarme, ser creativa, ser creativo y sobre todo generar vínculos sociales y networking. Ahora lo hacemos pues con muchísimo más énfasis que antes a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces las redes sociales en el emprendimiento son fundamentales, básicos, saber el funcionamiento, no únicamente en marketing digital, por ejemplo, de cómo anunciarse en Facebook, sino cómo utilizar el Facebook Ad, cómo utilizar el Creator Studio, cómo ver las gráficas, las estadísticas, que bueno, ahora ya van a restringir esa parte, hay que pagarla, pero utilizar todas las herramientas posibles de las redes sociales para conocer cuál es el impacto que está teniendo en mis clientes, cómo están reaccionando mis stakeholders hacia mis publicaciones. ¿Ok? Bueno. El camino del emprendimiento
en nuestros tiempos, pleno 2021, es más que nunca sencillo. Sí, dije sencillo. Pareciera que es muy difícil y que el camino del emprendedor se ve truncado de grandes obstáculos, pero tenemos ahora, en un año de 2020 hacia aquí, recordemos que fue el 21 de marzo, no, el 11, ya no recuerdo si es el 21 o el 11, pero que se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud, si alguien tiene por ahí el dato. Pero quiere decir que en un año hemos tenido una apertura a los emprendimientos tremenda. Y también nos hemos tomado a la mano de las redes sociales. Es decir, hemos comprado por el marketplace de Facebook. Algunas personas por primera vez usaron aplicaciones como Amazon, Mercado Libre, como las aplicaciones chinas de la India para comprar, ¿sí? Entonces estamos teniendo una cultura de los nuevos emprendimientos y también una cultura de la nueva compra a través de la Internet. Esto se disparó y ya no va a detenerse. Entonces, ahí tenemos oportunidades. Actualmente, para las y los emprendedores, hay más ventajas y más oportunidades y fortalezas que desventajas. Entonces, es una cuestión histórica. Ahora tenemos más ventajas, más fortalezas que desventajas o debilidades y hay que aprovechar. Entonces, cuando hablamos del camino del emprendimiento, hablamos que el principal ingrediente es la motivación y la voluntad para emprender. Y esto nosotros en el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios lo hemos visto constantemente. El emprendedor o la emprendedora que inició finalmente con su proyecto y a los 2 meses se desencantó. Entonces, la motivación y la voluntad deben de estar presentes en todo el camino del emprendimiento. Y no es algo trillado y no es algo romántico. Si tú no estás verdaderamente convencida o convencido de tu emprendimiento, pues yo te sugeriría que mejor pienses en otra cosa. Y estar consciente de los riesgos, estar consciente de los obstáculos, estar consciente de que muchas veces no somos expertos en ventas, estudiar mucho sobre nuestras competencias. Bueno, un segundo paso sería estimular nuestra creatividad. Y la creatividad surge de las preguntas detonadoras: ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Siempre pongo este ejemplo porque me encanta las amas de casa mexicanas. El ama de casa mexicana, que es una gran administradora y que puede tener un recurso más bajo un día y más alto otro, para administrar, por ejemplo, la hora de la comida o la preparación de la comida. Y están constantemente creando, están constantemente preguntándose qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Gestionando sus recursos, administrando sus recursos y estimulando la creatividad. Entonces, el estímulo a la creatividad, el no perder de vista durante todo el camino del emprendimiento qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, es fundamental. El siguiente paso, ya que eureka, ¿no? Ya sé qué voy a hacer y tengo más o menos idea de cómo lo voy a hacer, ¿sí? Ya tenemos lo principal, que es la motivación, la voluntad y la creatividad. Bueno, después se pone serio y tenemos que diseñar objetivos estratégicos y buscar fuentes de financiamiento. ¿Alguna o alguno de ustedes puede decirme en el chat cuáles son las características de un objetivo? Ya no digan estratégico, pero de un objetivo. Bueno, pues en lo que alguien lo pone ahí, un objetivo debe cumplir con una trilogía. Y es que debe ser viable, debe ser medible y debe ser factible, ¿verdad? Cuando voy al chat, a ver si alguien me puso aquí, claro, alcanzable, es SMART, hay una metodología SMART, es alcanzable y es medible. Dice Alexia, es medible, y dice Daniel, es alcanzable. También Daniel dijo medible, alcanzable y realista, ¿verdad? Claro, claro, pero fíjense que esta trilogía
que es precisamente que pueda ser medible, pero también que sea viable y también que sea factible, lo hace un objetivo estratégico. Si tenemos objetivos que son medibles, pero no son viables, quiere decir, lo viable se refiere a que el contexto lo permita, pues es un objetivo falso, ¿verdad? Le llamamos, en teoría estratégica, un falso objetivo. Es decir, fíjense, esto es muy común en los gobiernos, ¿no? Que de repente digan, vamos a hacer la carretera del tramo tal al tal. Y entonces ya tenemos los recursos. Ok, perfecto. Es medible, ¿verdad? Ya tenemos los recursos y entonces vamos a elaborar este tramo carretero de enero a abril de 2021. Ah, muy bien, pareciera que entonces es factible porque tengo los recursos y ya medí todo perfectamente. Hay hasta libros de planeación para hacer la carretera. Ya están cerrados los constructores que van a hacer lo que quieras. Y de repente, ¿qué creen? Que el pueblito de San José el Alto dice, por aquí no va a pasar su carretera, ¿eh? Lo siento, I'm sorry for you, pero esto no va a suceder. Y entonces nos quedamos, oh, entonces es un objetivo falso porque carece de viabilidad, ¿verdad? Otro objetivo falso sería que sea viable, que sea medible, pero que no sea factible, es decir, que no haya los recursos para hacerlo. Por ejemplo, yo quiero poner un emprendimiento en donde venda productos de limpieza, pero basados en la última tendencia biológica de ajá, sí, muy bien. Entonces, tengo el dinero, tengo la posibilidad, tengo la voluntad y tengo no sé qué, pero cuando hablo con mis proveedores me dicen, híjole, mira, ahorita estamos muy orientados a otras cosas y los productos de limpieza no son nuestra prioridad, pero tal vez en un año podamos atender tu solicitud, entonces no es viable. Entonces, para que un objetivo sea un objetivo estratégico, muchas gracias a quienes están participando en el chat, claro, debe de tener estas tres características juntas: viable, factible y medible. ¿Ok? Específico también pusieron ahí, claro, cuando eso ya en la redacción del objetivo, cuan más específicos sean los objetivos, son muchísimo más fáciles de llegar a ellos, ¿sí? Por eso puse como estos puntitos, así como en el Google, cuando nos lleva ahí, ese es un objetivo estratégico, el que nos marca el punto a donde debemos ir sin importar la ruta. Ven que en el Google o en el Waze, la aplicación que usen, nos pone el marcaje y luego nos dice, puedes ir por acá, pero también por acá. Y si yo me desvío tantito, me marca otra ruta diferente. Así son los objetivos estratégicos. Y luego el financiamiento, ¿verdad? Para emprender, muchas veces creemos, o el emprendedor cree, que depende únicamente de su bolsillo para emprender. Entonces viene el estrés, porque si es que yo quiero emprender esto y a lo mejor la idea es buenísima, pero no me alcanza, ¿sí? Pero entonces es cuando viene el networking, el vínculo social. Hay muchas personas que financian y empresas que financian startups, no solamente como en los programas y en los shows como en el Shark Tank. Espero que todos hayan visto Shark Tank, a mí me encanta, ¿sí? Entonces, no únicamente como sucede en la tele, sino en la realidad. Hay programas del gobierno federal, programas del Poder Ejecutivo Estatal, programas municipales que apoyan y fomentan el emprendimiento con financiamientos reales, quiero decir, tanto a fondo perdido como por proyecto, a inversión, etcétera. Entonces, pues hay que ver de dónde saco el financiamiento sin cansarme y no precisamente tiene que venir de mi bolsa. Y el último paso, pues es iniciar y persistir, ¿verdad? Pensamos que el inicio es el primer paso y no. Iniciar es uno de los últimos pasos del modelo de emprendimiento y del camino por recorrer antes de. Y en el antes de está el éxito de la emprendedora y el emprendedor. Entonces, recordemos,
Estamos en contextos complejos, va a haber obstáculos, claro que los va a haber. Va a haber mucha competencia, seguro que sí. Incluso nos puede suceder que creamos que nuestra idea es única, innovadora y creativa y que alguien diga, uy, no. O sea, yo llevo un año trabajando esto. Ah, entonces me tengo que acercar a esa persona. Tengo que mandarle un mail, un mensaje de Facebook, un mensaje en Instagram, vincularme con ella y conversar. Es decir, el éxito del emprendimiento en 2021 está basado en los vínculos, en el networking y en la comunicación. Bueno, y hablando del vínculo y el networking, por supuesto, ¿qué es el networking? ¿Lo habían escuchado? Seguro que sí, muchas y muchos de ustedes han escuchado hablar del networking. Bueno, el networking es una práctica que se trata de crear, mantener y ampliar nuestras redes profesionales y colaborativas. Dependiendo qué es lo que yo haga, si soy empresaria, pues tengo que vincularme con otras empresas, ¿verdad? Si soy emprendedor, emprendedora, tengo que vincularme con otros. Y si soy mercadóloga y mercadólogo, tengo que vincularme con otras mercadólogas y mercadólogos, porque esto es una carrera muy egoísta, ¿verdad? Cada quien en su rollo, o sea, cada quien haciendo sus procesos creativos en solitario. Y no, no tendría por qué ser así. Es más, las y los mercadólogos son quienes más tienen que hacer networking. ¿Qué opinan de eso? Pónganme sus comentarios en el chat y los voy leyendo poco a poquito. ¿Qué opinan? En Merca nos falta un poquito soltar la parte individualista y empezar a conectarnos, a hacer redes, redes de creatividad, redes de innovación, redes de conversación, redes de estudio, foros, comunidades especializadas en mercadotecnia. Pues esta es la base del emprendimiento y por supuesto que también el networking sirve para nuestro desarrollo profesional. ¿Cuáles son los beneficios del networking? A ver, voy a ir al chat antes de continuar porque me interesa mucho leer sus opiniones. Dice Daniel, la vida es como una mafia, entre más contactos mejor. Ok, Daniel, me encantó tu analogía, Daniel. Dice Victoria, es que no veo el nombre completo, entonces les voy a hablar así por como me aparece. Dice Victoria, creo que colaborar lleva a un negocio al siguiente nivel, sin duda, Victoria, porque puedes evitarte tremendos errores solo a partir de una conversación y que alguien te narre su experiencia y que alguien te diga, esto no lo hagas, ¿sabes, Victoria? Porque yo lo hice y me fue re mal. Y entonces a partir de una conversación puedes ahorrarte 6 meses de un error o inexperiencia. Perdón, Cecil, hay muchos que me están mandando el mensaje vía privada para que lo puedan hacer público. Está habilitado el chat público por los momentos en los que tú decidas hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, a mí me están mandando también mensajes perfecto. Privados, entonces voy a compartirlos. O que te los manden privados a ti directamente. O que me los manden privados. Ok, sí, dice Valeria, que esto es más como lo que creemos, que somos competencia, cuando en realidad podríamos mostrarnos lo que otros no dominan. ¡Claro! Y el networking también es enseñanza compartida, Valeria. Por supuesto que sí. ¿De qué sirve el conocimiento guardado? De nada, en absoluto. Ni siquiera a ti te sirve el conocimiento guardado, porque nunca va a ser suficiente la acción para llevar a cabo todo el conocimiento que tenemos ahora. A ver, fíjense, ¿cuántos PDFs de libros tienen guardados? ¿Y cuántos han leído? Ahí está la clave, compartir el conocimiento a través del networking. Dice Jova, a ver, voy a abrir un poquito aquí para ver sus nombres. Dice Giovanna, por supuesto, la clave del éxito será compartir el conocimiento con los demás y enriquecernos de la información de los demás. Por supuesto, Giovanna. Ahí tú podrías hacer, por ejemplo, una comunidad de aprendizaje, ¿sí? O las comunidades de aprendizaje virtuales son maravillosas, con cualquier plataforma, solo para conversar o para ayudarse. Oye, tengo la idea de este diseño o de este proyecto, pero ¿cómo debo hacerlo? Y se empieza a generar el conocimiento
co-construido. Dice Antonio, es la mejor forma de expandir nuestras marcas, vincularnos, ¿verdad? Y hacer networking. Dice Flavio, sí, ya que el networking ayuda a que el colaborar con más personas, la creatividad fluya más. Heidi dice, nuestros maestros siempre nos mencionan que es una carrera de relaciones. Aunque sea difícil, mejor tener muchos contactos. De hecho, aquí voy a hacer pausa. De hecho, hay ya cada vez más carreras que incluyen el networking como parte de las actividades de enseñanza-aprendizaje en su plan de estudio, ¿sí? Es importante. El networking es más una actividad que una disciplina, pero sí hay técnicas. ¿En qué nos beneficia? Pues podemos dar a conocer el emprendimiento, podemos intercambiar experiencias y conocimientos, podemos crear redes de apoyo mutuo a través del networking, lograr los objetivos del emprendimiento. Ay, una disculpa por el ruido externo. Y decía, y cuidar la calidad de nuestros servicios, productos, a través de la opinión de otros, proyectar una buena reputación. Esto es sumamente importante, la reputación que genere tu emprendimiento. No importa si tú haces pasteles, no importa si el emprendedor o la emprendedora hace pasteles o gelatinas, que sean las mejores gelatinas que la gente ha probado y que la comunidad en Facebook las recomiende porque están buenísimas. Y además, porque junto con la gelatina le mandó un vasito chiquito de algo, de su nuevo yogur, y que además entregó en tiempo y que además puso una notita de agradecimiento. Todo eso genera buena reputación en el nivel más micro del emprendimiento hasta el alto nivel corporativo de las empresas transnacionales. La reputación es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Discúlpenme, chicos, que no pueda leer todos los mensajes, pero voy a tratar de irlos leyendo a la par, ¿no? Muchos mensajes y les agradezco mucho que estén poniendo atención. A veces cuando estamos transmitiendo así, o sea, parece que estamos hablando solitos, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es el networking. Un emprendimiento exitoso tiene que ver con networkers talentosos. Empieza con la disposición para relacionarse y ser buenos comunicadores y comunicadoras. Si tú dices, eres de los que aún piensa que si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú solo, pues entonces, híjole, ese estilo de liderar un emprendimiento está destinado a el fracaso total. Tenemos que vincularnos con otras y otros para poder tener emprendimientos exitosos. Bueno, entonces, los networkers talentosos y el emprendimiento exitoso, primero hablamos de buena disposición para relacionarse y buena comunicación, por supuesto, amable, cordial, tanto en lo verbal como en lo no verbal. Las y los emprendedores que triunfan es porque dominan la comunicación verbal y no verbal. Luego, tienes que conocer tu negocio o tu proyecto a fondo. Tienes que haber investigado a tu competencia. No nos esperemos, como nos enseñan en la universidad, apoyarnos de modelos, ¿no? No, pues voy a hacer este análisis de mercado y Si hablamos de emprendimiento, por supuesto que la educación formal ayuda, pero las y los emprendedores que no tienen acceso a la educación formal y se forman como autodidactas, pueden conocer su negocio, su proyecto a través de la búsqueda en Internet. Tan sencillo, tan sencillo. ¿Quiénes están haciendo lo que yo hago o quiero hacer? ¿Quiénes ya lo están vendiendo? ¿Cómo les está yendo? ¿Podré hacer algún contacto con ellos, con ellas? Hay mucha apertura ya para el diálogo y la vinculación a través de redes sociales. Otra, hay que tener una estrategia en mente. Ahí va la pregunta. ¿Alguien sabe, sin ir a Google, qué es la estrategia? ¿Qué es una estrategia? Yo se los voy a decir. Bueno, la estrategia es el producto de un proceso de pensamiento. Y ese proceso de pensamiento selecciona rutas para llegar al objetivo. La materia prima de cualquier estrategia es un objetivo. Por eso les decía, objetivos estratégicos, no falsos, que sean viables, medibles y factibles. Y entonces tengo una estrategia en mente para lograr mis objetivos.
Luego, no perder de vista sus objetivos. Si yo ya me puse como objetivo alcanzar un nivel de ventas, hacer todo lo posible por lograrlo. Buscar rutas diferentes. No tenerle miedo al vínculo, a la comunicación con otras y otros. Aprender de proyectos y negocios exitosos, que es lo que les decía. ¿Y cómo? Pues buscándolos. ¿Y después cómo? Pues haciendo networking. ¿Y después cómo? Pues pidiendo ayuda a quienes saben más que yo, a quienes pueden guiarme y apoyarme en el camino del emprendimiento. Construir relaciones fuertes y a largo plazo es hoy por hoy mucho más importante que obtener dinero de manera instantánea. ¿Sí? Volvamos al ejemplo del negocio de flanes y gelatinas o de gelatinas artesanales, lo que sea. Entonces, para mí es más importante tener un cliente fidelizado que me recomiende con otros, que me haga un pedido esporádico, que entregarle una gelatina mal hecha porque me lo compró, porque mi anuncio está padrísimo y solo me lo compró y jamás me va a volver a comprar. Entonces, ya pasamos, ese es un modelo muy de inicios de siglo, en donde todo estaba basado en el marketing para lograr la venta como de lugar. O sea, el ideal era lograr la venta, ahorita no. Ahorita el ideal es construir relaciones duraderas, fidelizar a los clientes, ¿sí? Entonces, este círculo que yo les voy a pasar a través de la doctora René, esta presentación, porque la hice para ustedes, y ojalá que les pueda servir para que quienes vayan a ayudar a emprendedores o quieran emprender, puedan fijarse en estos pasos. Y ustedes estarán diciendo, ay, Cecilia, ¿a mí eso qué? Yo estudio mercadotecnia, a mí dime cómo yo voy a ayudar a las y los emprendedores. Pues fíjense, con dos cuestiones básicas, y no necesitas haber egresado, o tener 2 doctorados en merca. Cuando se acerque contigo o te toque como cliente una emprendedora o un emprendedor, básate en dos premisas principales. Una es, guía y apoya sus procesos creativos, ¿sí? Nada de que, ay, si no me contratas a mí tu gestión de redes y además el logo y además, no. ¿En qué te puedo ayudar? Y te dicen, pues es que mira, hice este logo. En vez de que le digas, yo te vendo uno más, padre, no sé qué trata, ayúdale con su logo y véndele otro servicio que va a necesitar a posteriori, ¿sí? Entonces, primero la ayuda y luego el recurso. Esa es la tendencia mundial, no es porque yo les esté dando malos consejos y sus maestros de administración van a decir, ¿qué está diciendo esta profesora? En realidad es así. Primero el bien común, primero el bien vivir y después el ingreso. Bueno, otra cuestión fundamental, ayúdales a generar una buena reputación con sus stakeholders. Necesitamos ayudarnos, jóvenes. Necesitamos echarnos la mano. Es momento de tendernos la mano en todas las profesiones. Entonces, esto es bien serio, ¿sí? Dale consejos para fomentar su reputación. Si tú estás haciendo marketing digital, pues ayúdale a acercarse a sus stakeholders. No cumplas nada más con, pues yo estoy publicando en sus redes y está bien bonito. No. Ayúdale a verdaderamente acercarse, vincularse y generar una buena reputación con sus stakeholders. Bueno, voy al chat. Dice Daniela, dice, esta información nos está siendo muy útil. Por ejemplo, en el proyecto de activación de marca, ahora que estamos vendiendo productos, sus consejos y aportaciones son importantes. Te agradezco mucho, Daniela. Me alegra que te esté siendo útil. Ok, dice, el conocimiento de otras personas, dice Frida Valeria, el conocimiento de otras personas y la colaboración te da puntos de vista distintos y te abre un mejor panorama a lo que comúnmente pensamos. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios y aportaciones. Ok, entonces, estoy estudiando merca, ayudo a las emprendedoras y emprendedores a través de estas dos principales herramientas. Apoyarte a generar una buena reputación con tus stakeholders y guiando tus procesos creativos. No coartemos a las y los emprendedores que son como autogestores de su emprendimiento. Dicen, es que soy Paletas Lupita y mira mi logo y te muestran una paletita y dice Paletas Lupita, ¿no?
Entonces, a veces, como los mercadólogos también creen que saben de diseño y de todo, dices, ay, no, o sea, hay que darle una imagen mucho mejor porque mira la tendencia. Ok, pero no le des clases, co-construye, co-construir, co-operar, construir juntos, operar juntos. Ok. ¿Y cómo apoyas a la reputación o a la identidad reputacional con sus stakeholders? Bueno, traje una grafiquita muy corta para que ustedes lo comprendan, porque cuando en marketing te dicen apóyame para generar mi identidad corporativa y la reputación, bueno, para generar identidad corporativa o de marca en un emprendimiento, ¿sí? Primero, tienes que preguntarle a tu cliente qué te diferencia del resto. ¿Qué piensas que eres o que es tu emprendimiento? ¿Cómo piensas que tu emprendimiento es y se va a comunicar, por ejemplo? ¿Cómo piensas que debería ser tu emprendimiento? Pero hazle estas preguntas, toma nota, porque digamos que tú vas a darle forma a esto, ¿ok? Y luego vas con los stakeholders. ¿Qué imagen está dando al exterior o qué piensan los stakeholders de marcas o imágenes corporativas similares? ¿Qué piensan ellos que son? ¿Qué piensan ellos que debería ser este emprendimiento? Si hay coincidencias o discrepancias, entonces hay que actuar. A una discrepancia percibida, si no hay, perfecto. Entonces tú puedes construir una marca a partir de lo que la emprendedora quiere o el emprendedor quiere y lo que sus stakeholders piensan. Adelante, carta abierta. ¿Sí? Pero si hay discrepancias entre lo que quiere ser, piensa que es y lo que los demás piensan que debe ser, entonces hay que generar estrategias de comunicación para un cambio e identidad de imagen. ¿Hasta aquí me van comprendiendo? Por favor, pónganme sí en el chat si me van siguiendo. ¿Ok? Y por último, muchas gracias. Gracias. Y por último, pues tenemos que si habemos discrepancias entre lo que ellos piensan y sus stakeholders piensan que es la marca o el emprendimiento, hay que dar feedback al emprendedor, explicarle y generar cambios, ¿verdad? En la estrategia de comunicación y marketing. Entonces, así ayudo a generar identidad reputacional. ¿Ok? Bueno, hay que hacer énfasis en la comunicación, chicas, chicos. Mercadotecnia es una bellísima carrera. Los mercadólogos están salvando al mundo ahora, ¿sí? Porque son ellos y ellas quienes empujan a los modelos de negocio a florecer. Pero hay que hacer énfasis en cómo comunicamos la marca, que las marcas de un pequeño emprendimiento hasta un rediseño de marca corporativa transnacional tenga sentido para los stakeholders, que cumpla con un background de identidad corporativa, que tenga detrás una filosofía que le respalda. Por sencilla, pidan siempre una filosofía, valores, propósitos para la construcción de marca. Perdón. Ahí. Ser responsables sociales es sumamente importante. Seguramente en sus materias en Merca van a estar viendo, o si no es que ya están viendo, la alineación a los objetivos de desarrollo sustentable, a la Agenda 2030. Esto es sumamente importante, que en cada emprendimiento se piense en la responsabilidad social. No solamente hablando desde cuidar el medio ambiente, sí, pero también cuidar la comunicación, cuidar los recursos, generar empatía con nuestros stakeholders, un montón de cosas en conjunto que vienen en los objetivos de la Agenda 2030 y que podemos alinear a nuestras marcas hacia esos objetivos. Ya no se entiende a la construcción de marcas sino una alineación hacia la responsabilidad social. Ojo ahí, hay que estudiar eso, la Agenda 2030.
Y por último, ayudas a las y los emprendedores basando tus acciones en la ética y el bien común. No lo olviden, por favor. Cuando actúas con ética, tus mismos valores te guían hacia hacer lo correcto. No se trata solamente de hacerlo bien, de hacerlo chido, de hacerlo padre, sino de hacerlo correctamente, humanamente correcto. Lo humanamente correcto. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Ya les agradezco mucho. Espero que les haya sido de utilidad. Vamos a pasar, entiendo, a una serie de preguntas y respuestas. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Muchísimas gracias, Asil. Vamos a levantar la mano quienes quieran hacer su pregunta por audio y cámara. Y si no, las pueden mandar por el chat. Pueden ser directamente a nuestra expositora, a Cecil, o a una servidora, y se las voy leyendo. Muy bien, en espera de sus preguntas. Ya tenemos una mano levantada, Miss. ¿Sí? Gabriela Damaris Torres López. Ok, ¿le podemos activar el micro? Listo. Gracias, muy amable. Yo tengo una duda. ¿Cómo haces que las empresas confíen en ti? Y más siendo estudiantes, porque muchas veces o te quieren pagar muy poquito o no te quieren pagar. Entonces, ¿cómo haces para que les des como esa confianza y que te paguen lo que, pues lo que tiene que ser, o sea, lo justo? Bueno, justo hablábamos, gracias Gaby por tu pregunta, justo hablábamos de generar redes, ¿verdad, Gaby? Fíjate que es muy diferente, aquí es donde actúa el networking y ese es el consejo que yo quisiera darte, ¿no? Es muy diferente que tú llegues en solitario con una empresa y le digas, confía en mí, porque tu currículum o tu portafolio es insuficiente. Y es insuficiente porque obviamente eres estudiante, entonces no tienes un currículum amplio, un portafolio de marcas, no tienes nada de eso. Sin embargo, si construyes una comunidad o un colectivo y tú dices, somos parte de tal colectivo y este es el trabajo que estamos haciendo, y pones el trabajo de todas y todos, es mucho más fácil que construyas una confianza con la marca o con el cliente. Ese sería el consejo que yo te daría, Gaby. Y la otra es que mejores tus habilidades de comunicación. Sé que es muy básico, pero hazlo. Y a veces cuando tenemos que ir por primera vez con los clientes, tenemos que practicar nuestras habilidades de comunicación verbal. Ya lleva hecho. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a sugerir? ¿Cómo te vas a vender? Tú misma eres una marca, Gaby. ¿Cómo vas a vender tu marca? ¿Qué es Gaby? ¿Quién es Gaby? ¿Cómo quiere que la vean? Construye tu marca y ten confianza en ti. Gracias. Seguimos con Fernando Salinas. Bajamos la mano quienes ya participaron, por favor. Gracias. Si se puede, bueno, vamos con este chico y si se puede voy a ir como uno a uno porque tengo muchas preguntas aquí ya acumuladas. Perfecto, Ceci. ¿Abrimos micro para Fernando? Sí, gracias. Listo. Listo, ya se pudo. Bueno, mi pregunta era, ¿cómo podemos mejorar en el aspecto que había mencionado de co-construir sin llegar a ser como en el aspecto prepotente? Porque pues muchas veces somos lo opuesto a co-construir y tal vez por el hecho de que sabemos algo, podemos llegar a ser lo que resaltar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar en ese aspecto? Bueno, tú hablas de cómo podemos mejorar en el aspecto de, perdóname, Fernando, ¿cómo podemos mejorar en qué aspecto, me decías? Ya cerraron tu audio, pero a ver, allá. Era en el aspecto de co-construir. De co-construir. De co-construir, claro. Bueno, y hablas también del aspecto de la prepotencia. Yo lo voy a poner así. Fomentar las habilidades gerenciales desde que tenemos
una formación universitaria es bien importante. Y una de las habilidades gerenciales básicas es la capacidad de relacionarse y la capacidad de cooperar, ¿sí? Entonces, para co-construir, primero tú tienes que ser un comunicador hábil, Fernando, y tienes que estar dispuesto a dar. No sé los demás. ¿Quién sabe si los demás estén dispuestos a dar o no? Pero tú sí tienes que dejar de lado la arrogancia, de lado la individualidad, que es muy común en las carreras de mercadotecnia, de comunicación, de publicidad. Entonces, tengo que compartir y tengo que convivir con otros. No es lo mismo co-construir que construir. Cuando co-construyes, pones en común. Y al poner en común, pues tienes que comunicarte, ¿verdad? Sí, entonces, claro. ¿Qué podemos hacer para mejorar en el aspecto de la co-construcción? Poner el ejemplo, abrir los canales. Eso sería lo que podemos hacer, Fernando. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Voy a una pregunta, si me permiten. Tengo muchas, pero voy a leer la primera. Dice, ¿qué podemos hacer cuando un emprendedor se aferra a una idea y a pesar de aconsejarle cambios que le ayuden, él prefiere quedarse en la misma situación que no lo está llevando a crecer? Me dice Desiree. Me encanta tu pregunta, Desiree, me encanta. Te voy a decir porque en el Small Business Development Center, esa es la pregunta que nos hacemos siempre los consejeros. Y es, le estás diciendo, o sea, que no está viendo, le estás diciendo que es una inversión que no tiene tanta utilidad y aún así, ¿no? Se aferra y se aferra. Bueno, cuando hablamos de trabajar con personas, hablamos de entrar en la complejidad. Discúlpenme que insista tanto en las habilidades de comunicación, pero es también mucho en cómo lo comunicas. Nosotros hemos tenido casos en donde hemos tenido que hacer reuniones de comité para convencer a una sola persona de modificar la idea del emprendimiento. Pero entonces ya se lo ponemos con gráficas, ya se lo ponemos con resultados financieros y económicos a corto, mediano y largo plazo. Entonces no es lo mismo decir que tú le digas a alguien, híjole, a mí me late que eso no va a funcionar porque vas a tener un montón de competencia y luego mira, pues quién sabe si te van a comprar, porque además tú no sabes usar las redes, a que tú le digas, mira, te voy a mostrar tu competencia y le hagas una presentación de PowerPoint. Como tú estás empezando, 1, 2, 3, 4. Yo te sugeriría 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, nuevamente deciré, ¿cómo podemos hacer? Pues si de verdad es algo muy importante para ti hacer recapacitar a una emprendedora o un emprendedor, ya habla de una buena persona y una buena estudiante, una buena profesionista. Entonces, te felicito. ¿Y cómo? Perfeccionando estas habilidades para comunicar el riesgo, ¿sí? Vas a comunicar un riesgo y en la medida en que lo logres, seguramente la persona querrá cambiar de opinión. Pues ya si no, y es que estoy aferrado, no sé qué tata, pues entonces ayudarle lo más posible a que su emprendimiento camine. Gracias por la pregunta. Damos lugar a Daniel Montañez, ¿te parece? Adelante, sí. Daniel. ¿No te escuchamos, Daniel? Sí, tiene habilitado el micrófono, pero no lo escuchamos. Perdón, la tenía apagado acá, perdón. Son dos preguntas sencillas, son cortitas. La primera es, ¿qué medios de financiamiento recomendaría usted para un emprendimiento? Y la segunda es, aquí la tengo anotada, perdón, ¿y cómo se podrían evitar las barreras generacionales entre nosotros que somos jóvenes mercadólogos de nuestra generación prácticamente y emprendedores de otras generaciones tal vez un poquito mayores que tal vez no ven tan viable, por ejemplo, un medio virtual o que ven o para su producto o cierto producto tal vez se quedaron como un poquito en otras estrategias que ya no funcionan también a día de hoy? Ok, gracias, Daniel. Bueno, miren, respecto a la pregunta, depende qué emprendimiento, porque, mira, todos quieren fuentes de, ojo, hay muy distintas fuentes para que tú puedas llevar a cabo un emprendimiento. Una son fuentes de financiamiento, que te van a dar dinero
para que tú puedas iniciar, ¿no? Para que tú puedas emprender. Y la otra son fuentes de inversión. Entonces, tú puedes primero, o sea, investigar quién quisiera invertir. Esa sería mi recomendación, y lo más inteligente que se puede hacer ahora es comprometer inversiones con personas, con otras empresas, acercarse con un proyecto muy bien diseñado, que hable muy bien de ti, que haya un trabajo, todo un background, una chamba de por medio, y que tú llegues con tu proyecto para que alguien quiera invertir en él. Eso es muchísimo mejor que una fuente de financiamiento. Sin embargo, bueno, yo te sugeriría buscar las fuentes de financiamiento federales, que son para emprendedoras, para emprendedores. Hay algunas que son muy específicas para mujeres emprendedoras, para personas de la tercera edad, para jóvenes emprendedores, etcétera, y que descargues las convocatorias y apliques. Sin embargo, por lo regular dan muy poquitos recursos y los requisitos son muchos. Entonces, ¿qué sugeriría? Primero, tener un buen proyecto, darle un buen soporte teórico, visual, mercadológico, para que la persona o la empresa que invierte en ti, pues esté convencida, ¿verdad? O que de plano, lo que nos sucede a quienes somos consejeros, que vemos tantas ganas, o sea, tanta voluntad del emprendedor, que dices, es que aunque le dé un peso, lo va a lograr, ¿sí? Entonces, eso te sugeriría. Y la otra, las brechas generacionales. Creo que ya no es momento de pelearnos, ¿no crees? Creo que cada vez más las personas están habituadas a las redes sociales. La diferencia sería cómo las usamos. Entonces, ejemplo, ¿no? Si tu abuelita quiere preparar sus panqués de elotes y venderlos, ahí más bien podríamos hacer una unión de talentos, porque abuelita hace los panes de elote y tú los vendes a través de Instagram, ¿sí? Entonces ahí no tendría por qué haber ya, y cada vez se van a ir desdibujando los conflictos y las brechas generacionales. En lo personal, Daniel, yo adoro a las nuevas generaciones y soy fan de su nivel de creatividad y de innovación. Si no pierdes la creatividad, la innovación, y moldeas tus habilidades de comunicación para convencer a la abuelita o para convencer al profe que no se deja, o al tío que no se... Entonces, seguramente te irá mejor. Y tener, esto es importante porque también me hicieron una pregunta parecida aquí en el chat, tener muy bien estudiado el discurso. ¿Por qué es bueno que te anuncies en Instagram? ¿Por qué es bueno que te anuncies en Facebook? No que se quede como un tecnicismo, nada más porque tú eres el mercadólogo, Daniel, ¿sí? Si vas a utilizar Facebook Ads, haz gráficas, haz dibujitos y preséntaselo a tu cliente. Y dile, aquí estamos llegando, así están reaccionando, explícaselo. Y eso seguro nos va a ayudar cada vez más a romper las brechas. Gracias por la pregunta, Dani. Muchas gracias. Y vamos para Victoria, no, una pregunta, ¿verdad? De chat. Tenemos tiempo todavía, voy a tomar alguna al azar, y dice, no veo el nombre. Aquí está. Dice Osvaldo, muchísimas gracias. Personalmente es un tema que me interesa. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales diferencias en un emprendimiento y una startup? Interesante. ¿Cuáles serían los primeros consejos para ser responsables sociales? Bueno, son varias, pero me encantaría responderte la primera. Mira, una startup usualmente es un emprendimiento que va a tender a la formalidad. Es decir, una startup ha pasado por un proceso de incubación, y muchas veces los emprendimientos no, estimado Osvaldo. Es decir, cuando tú tienes cuando tú tienes en mente una startup, quiere decir que vas a tener al final una pequeña empresa o una microempresa que va a recorrer un camino hacia lo empresarial. Es decir, que va a saltar pronto el gap del emprendimiento hacia el emprendedor, ¿sí? De ser del emprendimiento hacia el empresario, ¿sí? Entonces, ese gap es el que pretende la startup, y para ello necesitamos un modelo de negocios, hacer un proceso de incubación, que esos son todavía pasos más complejos. Una incubadora de negocios es cada vez más común que las haya. Lo que hacen es, así como su nombre lo dice, como si fuera un huevito,
incubarlo hasta que sale el pollito. Bueno, todo ese proceso se hace para las startups y para los emprendimientos se salta prácticamente de la idea a la acción, ¿no? Pasando por estos pasos previos que expliqué en la conferencia. Entonces, esa sería la principal diferencia, y sí es muy importante que te fijes, si tú quieres emprender, o si tienes una visión a futuro en donde quieres tener una empresa, ¿sí? Entrar ya a la parte de la economía formal y todo lo demás, entonces es una startup. Aunque muchos emprendimientos después se convierten en empresas, no es tan común que suceda, ¿no? Y recuerden que estamos en un país en donde predomina la economía informal. Bueno, ¿cuáles serían tus principales consejos para ser responsables socialmente? El primer consejo que te voy a dar es revísate los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y dependiendo del emprendimiento, fíjate en dónde podría entrar, porque hay un montón de puntos de cada uno de los objetivos. Entonces, ejemplo, tú dices, yo quiero que mi empresa ahorre energía. Ok, pero no basta con poner focos de LED, ¿sí? Sino con que tú comuniques que estás cuidando el medio ambiente, ¿sí? Entonces, dependiendo del giro y del ramo de tu emprendimiento, es que puedes hablar de responsabilidad social siempre y cuando te inscribas o más bien tomes alguno de los objetivos de desarrollo sostenible y comuniques con compromiso que lo vas a seguir. ¿Ok? Listo, bueno, esa sería una de las preguntas. Tengo muchas otras, me encantaría tener tiempo. ¿Cuánto tiempo cuento? Mira, hasta las 2 tenemos tiempo, pero yo sé que también tienes actividades. Lo que hemos hecho con otros ponentes es, como las están mandando directo a tu chat, me las puedes copiar, yo te hago una tabla de preguntas con los correos de los chicos y posteriormente, bueno, si tuvieras oportunidad, las vamos contestando. Y con los chicos que tienen la mano levantada, pues les pediría que nos hicieran las preguntas por escrito para tener todo ese podemos ir con los chicos en vivo y yo trataré de contestar todas estas preguntas. En lo que vamos con alguno de ellos, voy a leer esta pregunta de Alan que dice, ¿consideras que para comenzar a emprender una franquicia es una buena opción? Yo te diría que ese ya es un esquema, ¿no? De franquicia. Finalmente, ahí sería una inversión en un modelo que no tienes que crear. Las franquicias te dan todo, desde el modelo de infraestructura, el modelo de gestión de recursos humanos, el modelo de ingreso-egreso, la utilidad, las ganancias, todo eso. Ya te lo da la franquicia. Entonces, el emprendimiento, Alan, es distinto porque cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de emprendimiento, forzosamente hablamos de un camino por recorrer que tiene que ver con iniciar, probar, invertir, reinvertir, financiar, refinanciar, etcétera, cosa que no sucede en una franquicia porque la franquicia ya te da todo el modelo de negocios. De hecho, sería diferente. Adelante. Sí, vamos con Victoria. Activamos, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es sobre, yo tengo un emprendimiento, pero en general, ¿cuánto consideraría usted que nosotros podemos ganar de utilidades? Al principio es que es un emprendimiento pequeño. Por así decirlo, si algo me cuesta 20 pesos, ¿cuánto consideraría al principio ganar a ese producto? Lo que puedo hacer por ti, querida Victoria, es enviarte y a quienes les sirva un Excel que nosotros cuando tenemos un emprendimiento que surge, entonces tienes que ver el balance entre tus gastos fijos, tus gastos variables, qué es una utilidad y qué es una ganancia, qué se invierte, qué se reinvierte, todo. Hay que conocer un poquito de términos financieros. Yo no me atrevería a decirte un porcentaje, ¿no? Hay muchos autores que mencionan porcentajes ideales y yo creo que no, que eso tiene más que ver con el tipo de emprendimiento que tienes. Por ejemplo, si vas a revender algo o a distribuir algo, pues para nada es la misma ganancia que tú vayas a hacer algo.
Por ejemplo, el ramo de alimentos actualmente está en auge y deja muchísima ganancia, márgenes altos de utilidad y ganancias fuertes, pero pues obviamente es demandante en cuanto a tiempo. Entonces ahí el emprendedor tendrá que hacer este equilibrio entre tiempo invertido y ganancias, ¿verdad? O sea, utilidades, ganancias. Y también lo único que sí te puedo decir con seguridad es que no pienses que porque tú ya tienes dinero, después de haberlo invertido en tus productos o en lo que hagas, en tus servicios, ya te lo puedes gastar. Entonces, no te gastes lo que ingresa, no todo, y reinvierte lo más que puedas en tu emprendimiento. O sea, regrésale lo que te está dando. Entonces, siempre hay cosas que hacer. Gestión de redes sociales, pagar anuncios, lo que tú tengas que hacer, pero reinviértele. Un error cuando iniciamos el emprendimiento es de, ya tengo dinero, ya me lo puedo gastar. Ese es un grave error. Y me comprometo a pasarte un Excel para que comprendas esto mejor. Es cuánto te cuesta, cuánto debes de tener de utilidad, cuánto de ganancia, costos fijos, costos variables, etcétera. Son términos financieros básicos y no necesitamos ser expertas ni expertos para que en el emprendimiento podamos tener los cálculos de lo que nos va a dar de beneficio. Muchas gracias. Tú dime, ¿tenemos todavía tiempo para estas 2 preguntas más? Adelante, sí. Karen. Karen, ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta es, hace rato hablabas de que la comunicación efectiva es súper importante para cualquier emprendimiento, pues sí, en general para la vida. Entonces, ¿cuál considerarías tú que es una clave esencial para una comunicación efectiva? Bueno, antes, Karen, yo soy comunicóloga y en la universidad a mí me enseñaron bajita la mano unos 50 modelos de la comunicación, ¿sí? En donde siempre había un emisor, un mensaje y un receptor, y entonces ya los más así complicados se veían, qué bárbaro, nadie puede entender eso, que decían codificar el mensaje y decodificarlo, y entonces el feedback. Y ahora sabemos que la comunicación es una habilidad humana. Es compleja porque tiene todo que ver con las emociones. Entonces, ¿cuándo es efectiva? Me encanta tu pregunta. Cuando logras conectar con tu interlocutor. Y para ello tienes que comprender que la comunicación es compleja, que tiene que ver con muchos factores. Yo te haría esta pregunta que a su vez un queridísimo maestro me hizo en alguna ocasión, Karen, y es, ¿tú puedes comunicarte con tu perro? ¿Tienes algún gato o algún perro en casa? Sí, yo creo que sí te puedes comunicar, aunque no sea verbalmente, puedes encontrar la forma de hacerlo. Estás teniendo una comunicación efectiva entonces, ¿verdad? Sí. Lo podemos ejemplificar esa comunicación con tu perro en el modelo más complicado que quieras de emisor, mensaje, receptor, decodificación, no sé qué, ¿verdad que no? Cuando una mamá mira a su recién nacido y se comprenden con la mirada y con la ternura y con las caricias, pues ¿en dónde está el emisor y el receptor? ¿En qué momento eres emisor y en qué momento eres receptor? Yo te diría, Karen, que es efectiva la comunicación en tanto que con medios verbales o no verbales logres conectar con tu interlocutor. Con tu cliente mejor, ¿eh? O sea, si tus clientes logran comprenderte y conectar contigo, estás haciendo una comunicación efectiva. Por nada. Muchísimas gracias, Asil. Tú dime cómo hacemos con las preguntas que están faltando. Adelante. Voy con alguna otra pregunta. Voy a tomar así alguna al azar. Dice Mónica, ¿crees que el recomiendo manejado en distintas redes sociales actualmente para apoyar el consumo local es una buena forma de realizar networking?
El recomiendo como calificación de la página, entiendo, Mónica, ¿a eso te refieres? Más bien yo te diría, Mónica, ese es el resultado de un buen networking, o que has conectado con tus stakeholders cuando ya te recomendaron en tu fanpage de Facebook o de Instagram, ¿sí? O de LinkedIn, no sé, pues entonces sería como el resultado de un buen networking, que alguien vaya a tu página y diga, sí, sí lo recomiendo. O como la pregunta anterior, ¿no? Entonces, pues cuando has logrado conectar con tu cliente a través de la comunicación es cuando te recomiendan. Ok, Gabriela dice, a mí me gustaría tener el Excel. Claro que sí, con todo gusto. Les voy a enviar a la doctora René la presentación del día de hoy y este Excel que por azar salió, y con todo gusto se los envío. Claro ¿Sí? que sí, muchas gracias, así. Vamos a otra pregunta, con todo gusto. ¿Las tienes tú en pantalla? Ok, ya no tenemos en video. Dice... ya no me activaron el micrófono, dice Victoria, pero sí, Victoria, participaste. Dice, buenas tardes, Fernanda. Me gustaría a mí también poder obtener el Excel. Cuento con un pequeño emprendimiento de postres y la verdad sí me interesó. Me ha ayudado a abrir un poco más la visión de lo que quiero lograr. Perfecto. Fernanda, estás en uno de los, de los giros que tienen mayor posibilidad durante la pandemia. Si tú haces un buen uso de las redes sociales, te aseguro que tu emprendimiento va a crecer. Ahí sí, te tienes que rodear y apoyar de gente que conozca. ¿Cómo me muestra la fotografía del flan o del pastel de chocolate? Es lo que va a hacer el clic de compra, ¿ok? Ahí sí tiene todo que ver con imagen. ¿Y qué comunicas con tus clientes? Trata de utilizar links directos a WhatsApp, emojis en tus publicaciones, que tengas un lenguaje amable, suave, que utilices el humor de repente para tus publicaciones. Todo eso te va a hacer conectar con tus clientes. Y los clientes que te han comprado, trata de darles algún obsequio, algo adicional, que no te cueste mucho o que casi no te cueste nada, pero incluso a veces un post-it con algún mensaje ya es un valor agregado a tu marca. Te felicito por emprender, Fernanda. Dice Daniela, también interesada en el Excel. ¿Me podría pasar el archivo de Excel? Bueno, ya aquí son muchos requerimientos del Excel. Claro que sí. Dice, mi duda es, ¿qué estrategias recomiendas utilizar para mantener una buena relación con las personas? Ay, me encanta esta pregunta. Para mantener una buena relación con las personas, primero debes tener apertura para relacionarte con otros. Parece bien fácil, Frida, pero no es así. Entonces, primero, tú debes de tener, uno, la voluntad de acercarte con otros, y la otra, voy a sonar muy romántica, no me importa, buenas intenciones. Cuando te acercas con las personas de manera bien intencionada, tú vas a ver los resultados en tu emprendimiento, en tu marca, etc. Yo dirijo una firma de consultoría y 1 de cada 3 servicios son servicios pro bono. Y eso nos ha dado una altísima reputación. No te imaginas. No lo hacíamos para ganar reputación. Lo hacíamos al inicio, hace 3 años y medio que tenemos la marca, y al inicio lo hacíamos genuinamente por ayudar. Indirectamente hemos obtenido reputación a través de las labores pro bono. Te dan reconocimientos, te sacan en las revistas, en no sé qué, oye, qué padre. Pero primero es la buena intención y la voluntad para ayudar a los otros. Eso marca las buenas relaciones, ¿verdad? Me pregunta Antonio, al momento de tener que emplear... Ay, no entiendo mucho la pregunta, pero dice, ¿cómo sería una manera justa de pagar a los empleados cuando tienes solamente unos cuantos? Es la pregunta de Antonio. Bueno, Antonio, si estamos hablando de emprendimiento, yo te diría, antes de tener empleados, piensa muy bien si el modelo que tú estás pensando para emprender te da para una nómina. Y esto que tú mencionas o preguntas es bien importante. Es uno de los, también, de los grandes don't, porque hay gente que se aventura a emprender y de inmediato contrata personas.
y ni siquiera ha revisado si la estructura organizacional le permite tener colaboradores a pago, ¿sí? Entonces después empiezan, cuando ya no está dando el negocio, porque el negocio tiene que dársele un margen, como se le da un margen a un colaborador para una curva de aprendizaje, así en el emprendimiento hay una curva de crecimiento. Entonces, en la curva de crecimiento, lo menos posible de nómina. Esa sería una de las recomendaciones. No me refiero a lo menos en dineros, sino la menor cantidad de personas. Y los emprendedores tienen que apoyarse de personas que estén dispuestos a hacer multitask. Diferente en las empresas, porque en las empresas tú llegas y te van a decir, tu función es ser ejecutivo de ventas, entonces tú ya sabes que tienes que hacer 1, 2, 3, 4 y cómo te van a evaluar. En el emprendimiento no, en el emprendimiento más bien tienes que ser hábil para comunicar cuáles son los objetivos y juntos lograr esos objetivos. Ejemplo, si es un negocio de alimentos, pues hoy te va a tocar ir al mercado, mañana empacar, ayúdame a repartir, ahorita espérame porque estoy publicando en las redes, en fin. Entonces la tendencia es tener colaboradoras y colaboradores dispuestos al multitask, ¿sí? Y mejor que le pagues bien a una persona que tengas 4 personas mal pagadas, porque entonces estás llevando tu emprendimiento al fracaso. Esa sería mi sugerencia.